Y bueno, pues entonces, pues muchas gracias, Lisa, por estar aquí con nosotros y platicando de tu libro. Y me gustaría, la dinámica es muy sencilla, pues vamos a dejar que libremente abran su micrófono, hagan preguntas y como vayamos haciéndolo, con la idea de que todos hagan sus preguntas, que fue su premio por haber hecho el BOST, más bien el WS y luego el BOST sobre tu libro. Y a mí me gustaría hacer una pregunta muy sencilla, como para abrir. ¿Por qué hiciste este libro en el sentido de, bueno, tú eres gerente de proyectos y cuál fue lo que te motivó a hacer este libro? Eh, la administración de proyectos siempre se ha visto como algo un poco elevado, complicado y todo. ¿Cómo se te ocurre o de dónde nace la inquietud de hacer este libro con consejos prácticos de la administración de proyectos en tu vida? Esa es la primera pregunta. No, bueno, primero que nada agradecerte, Pepe, por esta y todas las otras veces que hemos podido compartir. Para mí, bueno, es todo un honor y un placer. Y nace desde que justamente lo que estás comentando, estuve mucho tiempo trabajando en el sector industrial, ingeniero mecánico y trabajaba en la parte de mantenimiento mecánico bueno, aparte he sido una apasionada también del aprendizaje, siempre me obligaba como, mira, al menos hacer algún curso, algo para mantenerme actualizada cada año, ¿no? Entonces, a los 3 años de ya estar ejerciendo la carrera y estando en este sector, específicamente en planificación de mantenimiento, entonces decido hacer un estudio de posgrado y empiezo pues, a indagar qué opciones tengo y o sea, me inclinaba más por especializarme en algo directo de la profesión, o sea, eh, confiabilidad operacional, temas asociados a lo que es mantenimiento o gestión de activos, estas cosas. Y buscaba tanto en mi localidad como también fuera, o sea, fuera del país. Entonces, buscando, de repente así, dirían por allí, bueno, por casualidad o por causalidad, me aparece una opción de máster en dirección y administración de proyectos de la Universidad de Valencia, España. Entonces, no se me hizo clic y yo suelo, dependiendo de los temas, cuando voy a tomar una decisión, así como en gestión de proyectos le llamamos, ¿no? Al juicio de experto, yo suelo hacerlo. O sea, antes lo hacía de manera natural, ahora, bueno, sé que, digamos, tiene un nombre, ¿no? Esa técnica. Entonces, yo suelo siempre preguntar al menos a 3 personas, dependiendo del tema, de la situación que yo quiera tomar esa decisión. Entonces, cuando me consigo todas estas opciones de posgrados, entonces incluso hago toda una tablita para ver, bueno, a ver los precios, la duración, el contenido programático y poder evaluar, bueno, qué tanto me salía mejor estudiar afuera, estudiar en la localidad, etcétera. Y le consulto a un amigo que ya era especialista en confiabilidad operacional y tratando de que me dijera, sí, sí, tranquila, que la mejor opción son estas que están relacionadas directamente a la carrera y no este que salió de repente, ¿no? De gestión de proyectos. Entonces, bueno, consultándole, me dice, como yo justamente soy especialista en esto, te aconsejo que tomes gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque si tomas estas otras, como la que yo tengo, perdón, te vas a especializar, pero te vas a concentrar nada más en eso, o sea, vas a ser justamente especialista solo en esto. En cambio, gestión de proyectos, aunque te estás especializando, te va a abrir un abanico de oportunidades porque proyectos hay en todos lados. Entonces, luego de evaluar todas estas cosas bueno, el feedback de él y de otras personas que consideraba importante que me pudiesen orientar, decido apuntarme a este máster. Lo interesante es que justamente conseguí mi pasión. ¿Qué pasó? En la medida que yo iba viendo cada materia, que me iban explicando, como no había tenido experiencia, digamos, formal en proyectos, entonces yo tenía que buscar cómo, o sea, cómo hacer las analogías, cómo yo podía aplicar, porque luego había que entregar un plan para la dirección del proyecto, o sea, había que generar una serie de cosas a un proyecto que si bien había tomado de ejemplo uno pequeñito que había participado en la empresa, habían cosas que habían vacíos. Entonces yo digo, ¿cómo logro ver esto como que se aplique a un proyecto real? Entonces empiezo a darme cuenta de que
bueno, es que la vida misma tiene las características de un proyecto. Y entonces empezaba a hacer como justamente a contextualizarlo y ver y hacer las analogías. Y entonces empiezo no solamente a conocer digamos, de estas buenas prácticas, de este mundo de gestión de proyectos, sino que lo empezaba a internalizar y lo veía tan fácilmente de que cuando en gestión de proyecto hablan de las partes interesadas, entonces me hacía consciente de que no es nada más, por ejemplo, si estoy en el trabajo, el proyecto que estoy haciendo, bueno, los involucrados que están allí, sino que en mi proyecto de vida yo tengo que tomar en cuenta a mis amistades, a mi familia, a mis hijos, a mi pareja, a mis padres y cómo las decisiones de ellos pueden influir en las mías y así, ¿no? Entonces empezaba a ir haciendo todas las analogías y cómo todo iba aplicando, todas las herramientas, los procesos, como lo comento en el libro, la intención no es tecnificar nuestra vida, pero sí hacernos conscientes de que tomar ciertas herramientas, y no tomarlas, sino de ponerles nombre y apellido, es hacernos conscientes de que hacemos cosas de manera natural para poder gestionar nuestro proyecto de vida. ¿De qué manera? Bueno, de la forma que nosotros querramos llevar nuestro proyecto, como dicen las buenas prácticas, ¿no? Tienes que adaptarlo, que tienes que considerar la naturaleza de tu proyecto. Entonces, ahí va de que cada vida es distinta, pero al final son proyectos, ¿no? Queremos lograr algo. Cada quien pues define qué es lo que quiere lograr. Entonces, allí nace, digamos, la idea de cómo logré, como ir haciendo, aplicando esto a la vida, ¿no? Al día a día. Junto con la experiencia de la parte de mantenimiento, entonces lo que es el día a día, las rutinas. Entonces hago como esa fusión entre nuestros proyectos personales y nuestra cotidianidad. Y lograba ver qué herramientas aplicaban para ambos, digamos, para ambos enfoques. Luego luego empecé a participar eso, a involucrarme, a vincularme con los capítulos del PMI y empiezo ya a participar en proyectos y luego tengo un accidente laboral donde me fracturó la rótula y entonces, claro, estando en cama, a veces, pues bueno, normal, ¿no? Que de repente uno a veces quiere tener espacios tranquilos, pero poder estar bien. En cambio acá estaba, pues bueno, de reposo, quería estar activa y comparto un post en Instagram donde hacía como una reflexión y entonces, bueno, luego alguien cercano, o sea, un familiar me dice, ¿y por qué no escribes eso que sueles comentarnos, que lo sueles decir, por qué no lo escribes en un libro? Entonces, como que se crea ese gusanito allí y yo decía, pero, o sea, algo así como que, pero yo voy a escribir un libro, o sea, ¿sabes? Una vez se siente como que hay cosas que son como, no sé, de personas que, no sé, que están como a otro nivel o a otro mundo. Y tengo la ventaja de que también un familiar es editor de libros, entonces como que me animo, empiezo a escribir. Lo que sí tenía claro era que tenía que ser algo cortito, algo que le aplicara a cualquiera, que fuese fácil de entender, porque, como les decía, como conseguí mi pasión en los proyectos, entonces yo digo, o sea, ¿cómo enamoro a las personas para que se den cuenta que estamos haciendo proyectos en todos lados, a cada momento, en todos los espacios en los que nos encontramos y la importancia de hacer proyectos, ¿no? Entonces, y lo otro que tenía claro era que lo quería hacer en corto tiempo. Yo decía, yo no quiero durar una eternidad haciendo el libro, yo lo quiero hacer en 3 meses. Entonces, bueno, en efecto sí escribí, digamos, el borrador en este periodo de tiempo, pero luego vino todos unos procesos y entonces ahí es importante porque así nos pasa también en muchas cosas. Queremos alcanzar rápido algún logro, pero hay que entender que hay unos procesos que hay que vivir. Y entonces vino todos unos procesos, bueno, de revisión, luego de conseguir la persona que hiciera la diagramación, las ilustraciones que tienen un significado muy personal. em, y luego entonces, todo eso duró prácticamente un año. Y luego conseguir el apoyo económico, porque además se desarrolla el libro en un contexto país donde pues hay una serie de limitaciones. Entonces, bueno, conseguir ese apoyo o quien patrocinara la
la publicación, la impresión, perdón, del libro. Entonces, bueno, ahí la importancia, resalto, de poder contar, ¿no? Con esa red de amigos o esa red de personas que se suman también a los proyectos. Entonces, la impresión del libro es gracias a amigos solidarios, como lo comento en los agradecimientos, y bueno, así nació el libro. Y al principio, cuando eso duró también un año aproximadamente, la recolección y luego todo el proceso de impresión y todo esto. Entonces, todo el proyecto duró 2 años, ¿no? Total, o sea, poder tener mira, lo que pasa es que tengo ahí un fondo, déjenme quitar el fondo para que lo vean y se imaginen de qué tamaño es la autora, él es tan grande como la autora. Déjenme quitar el fondo un momentico para que lo puedan ver. Es bien cortito en la vida real. Mira mi mano. ¿Ves? Él es bien pequeñito, es tipo bolsillo. Y, y luego, al principio, la intención era así como, bueno, tener algún beneficio económico, pero como realmente o sea, no fue concebido con ese sentido. em, la intención era eso, compartir conocimiento y luego, justamente con la pandemia, dije, bueno, hice obsequios y después, gracias a José Luis, dijimos, mira, vamos a dejarlo libre, o sea, al final, porque ese era el propósito real, nunca fue concebido de la otra manera. Entonces, bueno, ese es ahí nace de una situación de salud, pero también de esa pasión. Entonces yo digo como que, así como todo hijo, porque para mí este es un hijo, mi primer hijo literario, todo hijo tiene una mamá y un papá, bueno, él también, la pasión en la gestión de proyectos y por otro lado una situación de salud, haciendo la reflexión de cómo en situaciones quizás negativas o situaciones difíciles podemos sacar cosas positivas. Ya, muy bien. Sí, yo creo que la gestión de proyectos garantiza un enfoque positivo, ¿no? Porque te das cuenta te estás viendo un objetivo y los pasos. Pero no sé si alguien tiene alguna pregunta en particular. Digo, todos mapearon el libro, todos lo conocen muy bien. Yo sé que por ahí Dean me pidió particularmente estar aquí. Dijo, yo no fui de las que quedaron, de los dos que ganaron, pero yo quiero estar aquí. No sé, Dean, creo que tú te entusiasmó mucho el libro, ¿no? ¿Quieres comentar algo? ¿Ahí me escucha? Sí. Sí. Bueno, pues sí, primeramente, pues yo en cuanto descubrí el libro de Lisa, lo comencé a leer. Tú nos diste la oportunidad de subirlo en una de las tareas para aplicar el método 2. Y creo que le comenté ahí en el grupo a Lisa que lo comencé a leer y no pude pararme de mi lugar hasta que lo terminé. Me leí las 60 páginas, me identifiqué muchísimo, entendí perfecto lo que quería transmitir. Y bueno, creo que le escribí, le dije que sentía como que el libro estaba hecho para mí porque efectivamente desde una situación complicada hay que hacer uso de muchas herramientas que hacemos profesionalmente y que a veces somos exitosas profesionalmente, pero en casa muy complicadamente podemos aplicarlo. No sabemos cómo hacer para a veces tener un equilibrio entre lo personal, la familia, lo profesional y el crecimiento, y nos entra la desesperación por no tener el control. Entonces, bueno, fue un libro que me encantó. Bueno, yo también lo mapeé, hice todos los mapas. Y bueno, sí, leí todo, cómo fue que creó esto, le entendí todo lo que explicó, pero lo que yo quisiera saber un poquito es, Elisa, después de casi 3 años, creo que publicaste este libro, que acabas de decir que es tu primer libro, ¿has tenido algún otro libro como este? O no sé, esa sería como la pregunta en cuanto a lo profesional y lo personal. ¿O qué crecimiento te ha dado este libro en particular a distancia de 3 años? No sé si nos puedas comentar un poquito más. Seguro que sí.
Mira, me emociono y todo. Hace como año y medio, casi 2 años, pasé por una situación que yo no era consciente porque suelo ser muy optimista, y no era consciente de que estaba como pasando como una depresión, ¿sabes? Que son temas que a veces nos cuesta reconocerlos. Entonces, me decía mi hermano, ¿y qué dice el pequeño libro? ¿No? Como para animarme, o sea, como para volverme a conectar. Y yo decía, no, no lo quiero leer. No, no lo quiero leer porque sé lo que dice allí y sé lo que tengo que hacer, pero no lo quiero leer. Entonces, luego como que pasé ese bajón, entonces vuelvo y lo leo, o sea, cada tanto em, vuelvo y lo leo y me consigo allí o me recuerdo cosas que me ayudan. ¿Por qué? Porque bueno, uno va pasando y es natural, o sea, es natural, como suelo decir yo, de que, o sea, ser positivo no quiere decir que todo el tiempo estemos, ¿no? Felices, está genial, por supuesto, hacer los ejercicios que nos manda José Luis, pero que es importante reconocer que justamente eso, la vida, pues bueno, tiene situaciones súper felices, de alegría, pero que hay otras situaciones que no. Y el libro, y lo comento por lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en estos 3 años? Y han habido momentos donde necesito yo volver a leerlo para recordarme a mí misma esto que en lo que yo creo. Y a la vez también la misma vida me ha tocado aplicar, o sea, entender mejor cómo es el enfoque ágil que le llamamos en gestión de proyectos. Igual, eso desde hace casi año y medio, 2 años, no, yo diría que un poco más. Los cambios obviamente están más activos, pero en el contexto país de Venezuela son muchos más. O sea, te tienes que estar adaptando a cada rato, gestionando riesgos a cada rato, quizás no con estos términos, pero en la práctica al final es eso. Y entonces, como no he participado en proyectos como tal, digamos, de software, donde se aplica normalmente el enfoque ágil, me costaba entender un poco este enfoque. Entonces, eh, por supuesto, manteniéndome actualizada, leyendo, entonces vuelvo a hacer el ejercicio inconscientemente que hice cuando hice el posgrado. Ver qué cosas de agilidad, digamos, a nivel de enfoque, como de principios, aplican a la vida. Entonces me empiezo a dar cuenta de que sí, o sea, te tienes que adaptar, estás en un continuo aprendizaje, tienes que, este feedback continuo y tienes que quizás planificar, no, sí, digamos, al año para tener la visión clara de hacia dónde quieres llegar, pero también saber de que mejor ir planificando como de a 3 meses y luego ir ajustando en cada sprint. Y me ha tocado, y creo que nos ha tocado mucho a razón de la pandemia. Entonces, en lo personal me ha tocado ir adaptándome y entonces sí, ya tengo pensado el segundo libro que básicamente seguramente va a tener otro nombre, pero es como, bueno, cómo gestionar la vida, pero con un enfoque ágil. No, no pierde vigencia, también creo que cada tanto leo el libro para ver si pierde vigencia lo que está acá y hasta los momentos siento que no pierde vigencia y la segunda edición, que va a ser con enfoque ágil, lo va a complementar. Muy bien, Alice. Pues Gracias, muchas gracias a ti, gracias. Dino. Muchas gracias, Elisa, por tu libro. Me encanta. Me encanta también que lo hayas disfrutado. Perfecto, pues qué bonito círculo aquí de empatía. Y pues bueno, Fabián nos quiere hacer una pregunta. Adelante, Fab. Gracias. Fabelas. Y buenas tardes, Liz. Un gustazo conocerte, aunque sea a la distancia. Pero vaya, por ahí yo creo que una artista no tan contemporánea, pero muy mediática, Frida Kahlo, que en su tiempo de cama, vamos a llamarlo así, Mm. sí genera obra, pero genera obra que hasta cierto punto, pues, te lleva al precipicio mental, emocional, espiritualmente. ¿Cómo lograr? Digo, yo sé que hay actitudes, habilidades, aptitudes de los líderes, pero ¿cómo lograr el caso contrario? Digo, en tu caso que estás convaleciente por una operación en la rodilla, en la rótula, ¿cómo lograr todo lo contrario? Es decir, generar obra, en este caso literaria, que no nos lleve al precipicio, sino que nos lleve al nirvana o al Dova 100, no sé, a cualquier cielo de cualquier cultura.
Wow. No quiere decir que eso, o sea, lograr lo que escribí allí, no quiere decir que no hubo momentos difíciles, momentos que te empiezas como a cuestionar, pero no sé si va un poco también en la forma de ser, ¿no? De que de repente eso, desde pequeña siempre me tocaba como, bueno, buscarle siempre lo positivo, ¿no? A la situación, entonces, sin querer, que es muy importante lo que José Luis nos enseña en el curso del ritmo, ¿no? De mantener el ritmo. Entonces, hasta que llega un momento que eso ya es un hábito. Entonces, claro, el buscarle lo positivo siempre a todo, aunque haya momentos que no quieres esa situación, que te sientes mal, que no quieres nada, o sea, que sencillamente no quieres nada. Pues bueno, como que sentir esa emoción, pero ya, no, o sea, no permitirnos sentirlo por mucho tiempo, sino como que, o sea, sí, estoy triste o tengo rabia y sentirlo ese día, o bueno, qué sé yo, a lo mejor el otro día, pero siempre, y también puede ir muy de la mano en qué crees, ¿no? En mi caso soy creyente, entonces, claro, al final es conectarte con esa fe, con ese ser interior, pero también supremo, que de repente uno dice, bueno, o sea, sí, estoy ahorita en una situación quizás difícil, pero no siempre va a ser así. Y otra cosa que quizás a veces me ayuda, suena un poco como egoísta en el sentido de que sabemos que hay otras personas que están peores que uno, pero eso también nos invita a ser consciente. Creo que lo clave es ser conciencia, ser consciente de las bendiciones que tenemos. Entonces yo recordaba en la situación en la que estaba, me tocaba ir al hospital para hacer lo que es no recuerdo ahorita, pero como hacer el registro del seguro, porque yo estaba de reposo, ¿no? En la empresa y todo esto, entonces había que ir al hospital para hacer esto. Y entonces yo a veces me quejaba porque, bueno, estaba en la situación que estaba, pero no estaba mal realmente, o sea, sencillamente no podía quizás moverme como lo suelo, como ahora lo puedo hacer. Y estando allí, empiezas a ver como las carencias y las situaciones de otras personas, entonces así como que siempre recordarnos de que, o sea, no estoy tan mal como creo estarlo. Y algo que también a mí me ha ayudado mucho, yo soy pro terapias, o sea, yo creo en esas otras ayudas, quizás, dependiendo de los casos, obviamente, profesionales, o sea, psicólogos o psicoterapeutas, pero también están otros tipos como poder compartir con las amistades, con los amigos, poder conversar las situaciones. Entonces creo que eso nos ayuda cuando uno lo saca del sistema, esas situaciones que uno tiene, como que nos ayuda a ver, mira, no, me estoy ahogando y no necesariamente, o sea, me paro, a veces digo como le pasaba a Kiko o al Chavo en Acapulco, ¿no? O sea, me estoy ahogando y cuando me paro, no, pero me llega el agua hasta las rodillas, o sea, me estoy yo sola ahogando. Entonces, creo que afectan muchas cosas. También hay situaciones donde de repente ya son temas de quizás enfermedades un poco más complicadas, o sea, de manejo que cuesta, ¿no? O sea, que no es fácil decirle a alguien, sabes, ánimo y sal de esa situación. ¿Por qué no? Porque también son procesos de cada quien o porque quizás necesita una ayuda más especializada. Pero en términos generales, en mi caso, te puedo decir que es algo, yo siento que es un hábito que yo adquirí y, y que igual hay situaciones o momentos que tengo mis bajones, pero digo, bueno, no, al otro día, o también me pasaba, por ejemplo, que yo decía, ¿cómo en esa situación en la que estaba? Entonces había una enfermera que quizás, y lo comento en el libro, o sea, no es consciente de la labor que hace, o sea, lo hace porque tiene que trabajar, porque le gusta su trabajo, pero que cómo lo llena a uno. Entonces, muchas veces, cómo a través de otros podemos también salir de esas situaciones o verlo distinto. No sé si responde un poco la pregunta. Sí, bastante, bastante. Eso me llevó a Sí, otra, ¿puedo? sí, Sí, déjame bueno, que por ahí está Está bien, está Lourdes. bien. ahorita regresamos contigo, seguramente. Porque aquí Gus nos puso algo muy interesante y yo creo que da pie a. Él también se ha declarado un. ¿Ya se fue Gus? No, ¿verdad? No, ahí está. Es que no sé, ya. Él también se ha declarado un ferviente admirador de tu libro. Y Gus nos dice: el camino hacia el éxito tiene dos puntos, el deseo y el logro. Y yo estoy de acuerdo, de hecho, en este plano en el que vivimos, todo es deseo. Todo se Ese origina. libro
Es del libro de de Elisa. Ah, De ya, ahí lo ok. saqué. Ok, adelante, Gus, si quieres alguna pregunta o algún comentario, bienvenidos. Que en el libro de Elisa. Elisa, buenas tardes. Buenas tardes a todos mis compañeros. ¿Te acuerdas, Pepe, que estuvimos viendo en la clase pasada, en las herramientas de aprendizaje extremo, los intentos? Y también hace una mención, una analogía muy padre. Lisa, bueno, a mí me llamó mucho la atención desde que yo la vi y luego con la clase del sábado, que nos decías que cada intento, aunque no lograras el éxito, si aprendías algo, era muy beneficiosa. Que incluso intentos donde obtenías lo que querías, pero no aprendiste nada, era de menos valor que intentos que no habías logrado lo que habías buscado, pero habías aprendido. Y Lisa dice, cada día, no nos va bien todos los días, pero puedes entregar en la almohada eso que hiciste y empezar un nuevo día. Y empezar un nuevo día con el aprendizaje previo. Y eso me pareció una concatenación de conceptos muy interesantes y que me parece que es este aprendizaje de vida realmente. Gracias, gracias, Gustavo. Sí, sí, porque a veces nos pasa, yo lo comento porque, claro, a veces queremos resolver algo y no podemos, ¿no? O nos sentimos mal o lo que sea. Entonces, bueno, nada, cuando uno ya se acostó, bueno, vamos a pegarle todo eso, a descansar y bueno, ya mañana, ya el simple hecho de nosotros confiar de que vamos a despertar al otro día, ya eso es grandioso, o sea, ya eso es muchísimo. Estoy de acuerdo totalmente, Elisa. Muchas gracias y qué gusto conocerte. Igual, un honor para mí. Muy bien. Bueno, pues si quieres, si todavía... Lourdes había mandado un Lourdes mensajito. mandó. Sí. Entonces, perdón. Está Lourdes y luego Gina. Ya te iba a dar, es que Fabián aquí iba tal vez a concretar algo, pero no, sí, mucho mejor. Lula, por favor, psicóloga y lectora, pues casi podría decir que apasionada. Gran lectora. Adelante, Lula, por favor. Muchas gracias. Fíjate, Liz, que a mí también me gustó tu libro porque tiene como exactamente esa esencia de manejar temas muy importantes de una forma bien sencilla. Algo que a mí me encantó mucho, Liz, y es la idea central, en realidad todos deberíamos de ser expertos en el manejo de nuestra vida. O sea, yo creo que nada nos daría más gusto, más placer y más satisfacción que pudiéramos presentarnos como, miren, aquí tenemos a Gustavo, que es experto en el manejo de su vida. pongo el ejemplo de Gus, bueno, por la lista. Presento como experta, satisfecha en el manejo de su vida. Y es precisamente tu idea central, ¿no? Ser el gerente de tu vida. Estamos tan preocupados queriendo controlar el mundo y no podemos, como decía también una de nuestras compañeras, no podemos controlarnos a nosotros mismos y queremos controlarlo de fuera, ¿no? Mientras no tengamos ese control sobre nosotros, pues jamás vamos a poder lograr nada. Y quisiera citar una frase tuya, Liz, que colocas en tu libro, o sea, que me encantó y que de verdad creo que es la esencia de la vida, ¿no? Dices por ahí en una frase, en la parte inicial, no vayas tan deprisa en la vida que pasa volando sin vivirla. Estamos tan rápido en el trabajo, en las actividades, y luego, nos damos cuenta, ay, caray, ya tengo 40 años, 50 años, y ¿qué hice? Pues nada, ¿no? Nos la pasamos queriendo controlar todo menos a nosotros mismos. Sí, así es, así es. Y bueno, se entiende, ¿no? Porque también es un poco, bueno, la misma crianza, el mismo sistema, y allí quizás es eso, ¿no? Como que, bueno, detenernos y un poco lo que decía Gustavo, creo que la clave es ser consciente, porque cuando somos conscientes, entonces podemos darnos cuenta si tenemos que pausar o no, porque, bueno, hay veces que pues nos toca trabajar o nos apasiona el trabajo, entonces nos enganchamos, pero como que si hacemos la pausa y hacemos la conciencia, entonces podemos decir, ya va, necesito ahora un poco de espacio, necesito disfrutar esto, o qué aprendí hoy, o dónde me equivoqué, y es normal, ¿no? Porque también sin querer el mismo sistema nos obliga
o nos hace creer, o porque nosotros mismos nos hacemos creer de que tenemos que ser perfectos, ¿no? Y entonces eso nos exige un poco lo del el libro de Maru, ¿no? De esa exigencia para. Entonces, pero es algo que además es todos los días, ¿no? Que tenemos que estar recordándonos de hacer como esas pausas o de hacer esas reflexiones de si vamos bien o no, si cómo estuvimos hoy, a lo mejor no dormí bien, entonces hoy reacciono mal, pero bueno, mañana lo voy a hacer mejor. Súper, gracias, Lourdes. Sí. Bueno, todo un honor que tú, experta en libros, como dice José Luis, y psicólogo, entonces puedas darme ese feedback. No, excelente. Muchísimas gracias, Liz. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, hay una cosa aquí que Lula de manera lo sugiere, que es este libro que tiene todos estos temas como motivacionales, que es, pero no nomás es échale ganas, sino es cómo le echas ganas y controlas las ganas que le echas, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser algo muy interesante de tu libro a destacar, ¿no? Y del que viene. Gina, por favor, arquitecta y maestra, aquí ilumínenos a la par Bueno, que pues, con Lisa. sí, está bien. Muy buenas tardes, Lisa, un placer conocerte. Te quiero decir que también me gustó mucho el libro, igual como decía Dina al principio, son de los libros que te pones a leerlos y no quieres terminarlos, no quieres parar hasta que lo terminas. Y bueno, yo me tardé un poquito más porque estuve haciendo los mapas mentales por capítulo, entonces tuve que detenerme, no lo pude acabar en un día, pero sí en 3. Entonces, me gustó una parte, lo que más me gustó es la parte donde dices que hay que disfrutar. Eso es porque luego a mí se me olvida que tengo que disfrutar del proceso de la vida. Pero me llamó la atención una cosa, en donde yo esperaba en el capítulo 4 que hablas de la creatividad, yo esperaba así como, ¿cómo me va a decir cómo ser creativa? Y de lo que me encontré mucho en este capítulo de la creatividad fue acerca del cambio. Y habla mucho del cambio, entonces todavía sigo reflexionando porque en el capítulo de creatividad hablas mucho del cambio. Es una analogía que tú haces. Me gustó mucho, lo que dices del cambio, genial, pero yo no sé, quería a lo mejor alguna receta para la creatividad o algo así. No sé si me puedas compartir algo. Seguro. Sí, bueno, lo relaciono porque justamente, o sea, ¿cómo podemos dar respuesta a una situación que no esperábamos? O sea, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, en la medida que activemos la creatividad, porque quizás asociamos creatividad con arte, ¿no? Con cosas así, bueno, de los artistas en sí, pero bueno, no somos, bueno, tú sí eres artista prácticamente como arquitecto, pero que digamos en las otras áreas nos cuesta de repente asociar esto, ¿no? Bueno, el que diseña, o sea, los diseñadores gráficos o cualquier otro quizás desarrolla más la creatividad y a lo mejor nosotros nos vemos como que no, eso no nos aplica. Pero justamente aquí la reflexión es que ser creativo, y todos lo somos, ante una situación que se nos presenta, sea pequeñita o sea una situación un cambio como tal, digamos la misma pandemia, o algo con nuestros hijos, un problema y cómo lo resolvemos. Entonces, parte de eso, o sea, el poder tener como esa capacidad de, por aquí es que le voy a entrar a esto, es justamente saber, o sea, activar la creatividad para saber dar respuesta y saber adaptarte, porque al final es eso, si no nos enganchamos o nos estancamos y eso nos empieza a afectar anímicamente, emocionalmente. Entonces, por eso también hacía como referencias de que, claro, esto no es un manual como tal, ¿no? De que, bueno, tienes que hacer esto, cada quien, que es lo otro, ¿no? Es como esa búsqueda de reconocernos qué nos funciona a cada quien. Y tal cual lo dice el PMI, el Instituto de Gestión de Proyectos, o sea, qué le funciona a cada proyecto, qué procesos. Entonces, igual a nosotros, qué nos funciona. A lo mejor a mí me funciona, por decir algo, no sé, ver una película. O sea, yo me desconecto de una situación, veo la película y quizás luego terminé de ver la película y me viene como que,
por aquí es que le voy a entrar. De repente hay otros que haciendo deporte, hay otros que a veces nos pasa que nos estamos duchando y de repente como que nos vino la solución a esa situación. Llámese algún trabajo que estábamos haciendo en nuestra área profesional y no sabíamos por dónde entrarle, o algún problema, alguna situación a nivel personal, familiar, con alguna amistad, etcétera. Entonces, la relación es eso, o sea, cómo respondes, cómo tú respondes continuamente a a las diferentes situaciones que no tenías previsto y que se te presentan. Básicamente es eso. Muchas Pero bueno, por gracias. ejemplo, Me con queda las herramientas de claro. José Luis ahora, seguramente debería actualizar el libro e incluir, bueno, los mandalas y una serie de herramientas que nos va a ayudar a activar eso. Y ahora que esté la editorial Exactamente. Stream Learners, ahí lo sacamos. Exacto. Muy bien, bueno, pues qué Por buenas ejemplo, lecturas. Ujú. a ti, Georgina, ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona hacer? Que te lo disfrutas Me y se te gusta puede pasar el que lo tiempo. disfruto mucho. Sí, Pintar, ¿no? Sí, me gusta dibujar a mí, me gusta ponerme, ahora con el curso que estamos tomando, los mapas mentales y las mandalas y todo eso, yo estoy encantadísima. Eso me queda a mí muy claro. Así como dijiste ahorita, tengo algún problema y me voy a ver una película, yo dije, yo me voy a hacer un mandala. O sea, ya con esto, sí, exacto. sí, Entonces, eso. claro, entonces están Sí, claro, como que los dos enfoques. Por un lado, a mí me encantó de la herramienta de con un propósito. Entonces, claro, porque en la medida que vamos haciendo el mandala, entonces, bueno, tengo el propósito y seguramente cuando termine esto, obtengo la solución. Pero también puede ser que hagamos aquello que nos guste sin pensar en cómo voy a resolver. Porque en la medida que nos desconectamos, o sea, nos alejamos de la situación, entonces podemos ver otras cosas. Y por eso se vincula mucho también con el GPS, bueno, con la visión GPS o el pensamiento sistémico. En la medida que, como si fuésemos un helicóptero mental, que si nos elevamos, podemos ver la situación, el proyecto, lo que sea que estamos viendo con otra amplitud, con otra visión y poder identificar, pero yo pensé que el problema era por aquí, resulta que era por allá. O puedo hacerlo a través de, un ejemplo, bueno, ahora sé que puedo trabajar con Lourdes o que Lourdes es la que me puede ayudar o Fabián. Entonces, nos permite ver las cosas distintos, pero hay veces que tenemos que aterrizar ese helicóptero para ver el detalle de la situación y poder entender. Entonces, va como muy de la mano. Muy bien, pues muchas bueno, gracias. sí. No sé si Abel o Marcela quieren, con Marcela desde Los Ángeles, Abel desde la Ciudad de México, si quieren comentar algo con Lisa o subirse a algún helicóptero y desde esa altura ver su libro o si nos quieren hacer algún comentario. ¿Ahí me oyen? Sí, Ok. Sí. Hola Lisa, ¿cómo estás? Nos vemos igual los sábados, pero sí aprovechando ahora para el libro. Sí, yo un comentario basado sobre todo en lo que decían ahorita de la creatividad y el GPS y la relación que hay entre ellos. Siento que a lo mejor en el libro, a lo mejor quizás para una siguiente edición, es una sugerencia, a lo mejor no lo tomas mucho en cuenta, pero se podría explotar un poquito más la cuestión del GPS. Yo siento que me faltó un poquito como entrar un poco más hacia allá, porque por ejemplo a lo mejor el uso de la visión GPS y como lo habías mencionado ahorita, como de una visión como del helicóptero, lo vería más como una especie como de visión satelital y después como orientación GPS, o sea, como manejarlo como unos conceptos así, pensando en que, o sea, subes, ves desde arriba, ves absolutamente todo el escenario y puedes ver desde ahí cómo están las diferentes situaciones y por dónde ir o por dónde no, pero el tema del GPS lo vería yo más como empiezas un proyecto o vas a hacer algo en el día o en tu vida y entonces empiezas poniéndote un rumbo y entonces dices, pues voy a llegar de aquí a acá, ¿no? Punto A a punto B y entonces voy a ver aquí y entonces generas como una especie de trazo de un destino de voy a llegar por aquí y una ubicación, una ruta de qué es lo que necesito hacer para llegar a este punto, que es como lo hace como un GPS, digamos, general, ¿no? Entonces, inicias planteándote una ruta de seguimiento. Y
durante el trayecto te das cuenta de que hay obstáculos y hay cosas que a lo mejor te hacen cambiar de rumbo, y es ahí donde entra la creatividad para decir, ok, entonces yo había planteado originalmente que la ruta era por acá, pero en este punto decido que tengo que cambiar para darle 2 vueltas hacia este lado y llegar al punto donde finalmente necesito llegar. Entonces, a lo mejor un poquito explotar más el sentido de cómo el GPS en términos de visión y orientación te sirve para ir cambiando de rumbo, mezclado con la creatividad, para afrontar las consecuencias, bueno, los contratiempos que se te van presentando en la vida, y que tienes que a lo mejor tener el destino fijo y bien mentalizado, pero el camino a veces no es lo más importante, ¿no? O sea, el trayecto no es lo más importante, ¿no? Eso se relaciona también con el hecho de disfrutarlo, ¿no? O sea, a veces pensamos que el destino es lo importante, pero el trayecto también. Entonces, o sea, no es importante el trayecto en términos de que tienes que seguir una ruta específica, ¿no? O sea, puedes cambiarla y puedes llegar al mismo lugar donde te planteaste desde el principio, pero a lo mejor tienes que buscar otras formas y otras alternativas para poder llegar a ese punto donde te planteaste, y usando la creatividad justamente, adaptando tus tiempos y todo. Estoy justo aquí viendo mi mapa de cómo lo había hecho sobre el libro, y esa fue una de las cosas que había apuntado cuando lo había visto hace como previo, o sea, en el skimming. Lo primero que vi fue GPS y me planteé el tema de, ok, GPS para ponerte un rumbo, un destino, ¿no? Y también además para ponerte una ubicación de dónde estoy en este momento, ¿no? E irte pudiendo ubicar dónde estás parado cada uno de tus días de tu vida. O sea, a lo mejor un poquito explotar un poco más el tema del GPS, y cómo se relaciona con esto de la creatividad que mencionaban, y una especie de visión satelital de también no solo estás aquí en el camino, sino puedes elevarte y ver desde arriba, ver cómo vas avanzando y hacia dónde vas y cómo poder moverte, ¿no? Pero en general, la verdad, el libro es maravilloso. Una de las mayores cosas y las mejores aprendizajes que puedo tener, y espero poder hacerlo puntual, es llevar una agenda clara de las actividades, porque sí, de pronto lo hago, pero más bien lo anoto muy informal, así de mañana necesito hacer esto y esto y esto, y voy tachando así de, ya lo hice, pero no tan estructurado. De pronto sí lo hago, pero la verdad es que no es una cosa que tenga como sistema, y es un aprendizaje que sí quiero tener del libro, de poder hacerlo bien sistemáticamente. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, menos mal tengo tu contacto para luego mejorar entonces esos capítulos. Mira, me hiciste acordar algo que leí hoy, y justamente es eso que comentamos. Dice, el camino ha de sentirse como la meta. O sea, ahí, claro, ahí le estamos dando importancia a las dos cosas, ¿no? Al proceso y a la meta. Vivo mi deseo a diario. Lo hago parte de mi día a día. O sea, aunque tengo mi meta, pero igual todos los días, o sea, lo que vivo, lo que voy haciendo, cada vez que puedo, doy un paso, o sea, me va acercando a la meta. Entonces, es justamente eso, ¿no? Poder disfrutar el proceso y de la meta, tenerla allí, claro, para saber por dónde ir. Sí, con respecto, es muy válido tu enfoque sobre lo del GPS. Ya me lo han comentado también en otras oportunidades. Sin embargo, en ese momento lo veía como, porque si bien uno coloca que una dirección, bueno, quiero ir de aquí a allá, pero a veces también alejamos, o sea, alejamos el zoom, ¿no? El GPS, y podemos ver mejor, mira, más adelante tengo algún obstáculo, mejor me voy por qué otras vías puedo ver. Entonces, que en el mismo GPS, digamos, podemos hacer zoom, pero igual a lo mejor hay que explicarlo como bien lo comentas. Entonces, anotadísimo. Muy bien. Muchas gracias. Pues qué bien, Liz. Estoy viendo aquí que estamos 4 del grupo de los sábados. Sí. Muy bien. Marcela, ¿tú quieres comentar algo a Lisa o sobre el libro, alguna pregunta que tengas? Sí, cómo no. Sobre todo, me encanta tanto ver el trabajo que ella está haciendo en String Learners. Es bastante interesante cómo utiliza todas las herramientas de String Learners y cómo el libro se nota que tiene un afecto en todo lo que está produciendo. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros. Nada más yo sugeriría o me hace pensar de dos cosas, y es posible que este comentario sea por mi educación formativa,
hay una palabra que siempre busqué en lo que veía el libro y aparte pienso que es muy, muy importante, es la palabra diseño. Porque para ser gerente tienes primero que diseñar. Entonces, el diseño en la época medieval, por 800 años, no dejaban a la gente ni siquiera utilizar esa palabra porque era muy poderosa para conectarse con la divinidad. Entonces, diseñar tu espacio, diseñar tus mandalas, son maneras de volverte a conectar algo que es tan poderoso como es el verbo y el actual del diseño. Entonces, eso es lo único que, porque cuando diseñas algo, entonces puedes borrar tus miedos, cuando diseñas algo, puedes poner planteamientos de hábitos. Entonces, para mí la palabra diseño, me encantaría verla en tu próximo capítulo o libro. Y me encantaría que String Learners hiciera un libro al respecto también. Esos son mis 2 comentarios. Muy bien. Bueno, todavía no sale la editorial de Stream Learners y ya tiene aquí varias propuestas. Viste, varias peticiones, gracias. Sí, anotadísimo también. Adelante, Lisa, ¿cómo ves ese comentario del diseño y todo ese tema? No, súper anotadísimo. Es muy importante. De hecho, lo comentabas y hacía clic, ¿no? De una vez con justamente José Luis, me comentaba al principio que yo, pues bueno, últimamente, prácticamente el último año, año y medio, he estado trabajando con los proyectos sociales. Y una de las fases claves es justamente el diseño, ¿no? Diseñar la estrategia. Y bueno, allí hay una serie de componentes y elementos muy valiosos, entonces totalmente de acuerdo con Marce y bueno, vamos a ver cómo lo incluimos en la próxima edición. Creo que eso nos empodera más en que seamos justamente los gerentes de nuestra vida, o sea, que podamos diseñarla como nosotros queremos. Y diseñas un balance. Tengo algunos libros en PDF que a lo mejor pueden ser algunos recursos. Pero me encanta tu participación, me encanta String Learners, ha cambiado mi vida realmente. Muchas gracias. Muy bien, qué bueno, Marci. Pues bueno, vamos a quedarnos un poquito más. Si se tienen que ir, estaba diseñado para 1 hora, pero los que se quieran quedar, o no sé, Lisa, si tú, dejamos que nuestro amigo Fabián, tenía por ahí almacenada una pregunta, si tú tienes todavía un poquito más de tiempo y los que se gusten quedar, pues seguro. Bienvenido. Sí, le damos pase a Fabián. Sí, adelante. Y respondemos un mensajito que escribió Lourdes por el chat. Si gustan primero el mensaje de Lourdes, por favor. Ok. Quiere cerrar, él quiere cerrar. Él no quiere tener más interrupciones. No, es por caballerosidad, porque es una dama. Ok, muy bien. Dice, adelante, Liz, vas. Sí, dice, en función de la experiencia, me pusiste a pensar mucho. En función de la experiencia de vida que tienes hasta este momento, ¿qué es lo que no volverías a hacer? ¿Y qué errores no volverías a cometer en la línea de ser el gerente de tu vida? Bueno, normalmente decimos que no nos arrepentimos de nada, ¿no? Normalmente porque, bueno, eso nos lleva a donde estamos y, en fin, pero rápidamente, o sea, lo leía y creo que más la parte de la actividad física. O sea, no suelo ser muy con esa área, sé lo importante que es. He realizado, digamos, actividades, pero no con esa... lo rutinario de tener que hacerlo, pero porque realmente me apasiona. Entonces, yo, como digo, yo quiero despertarme un día y tener ese espíritu fitness, pero no me sale, pero quiero. Entonces, ¿qué no volvería a hacer? Quizás no obligarme a continuar esa parte a nivel físico. O sea, sí hago actividades o hacía, pero lo dejé de hacer. Tai chi, soy más de ese tipo, de pilates, tai chi, yoga, pero no lo mantuve. Entonces, de momento, eso. Otras cosas, la verdad que siento que se me ha permitido justamente poder tener algunas cositas sí que de repente uno dice, eso no tenía que haberlo hecho quizás cuando estaba, sabes, en la adolescencia o en la universidad y tal, pero que bueno, al final también suman, ¿no? Creo que algo importante que tenemos que reconocer y cambiar en nuestro sistema sin dejar de valorar los logros, o sea, el motivar a que logremos cosas, es que podamos reconocer los errores y capitalizarlos. Creo que, no sé si es
en todos los países, pero sí me parece que todo lo que es Latinoamérica, eh, em, aplaudimos desde pequeño, en el cole, en casa, de las cosas positivas y castigamos lo malo, ¿no? Lo negativo. Y luego vemos ese mismo ejercicio o esa misma práctica en las organizaciones. Nada más muestro lo positivo, nada más muestro incluso en proyectos. Voy a nada más mostrar que voy bien en el proyecto, no voy a mostrar que voy mal, porque eso quiere decir que yo no estoy haciendo mi trabajo. Entonces, si cambiamos eso y empezamos a reconocer los errores como aprendizajes que nos permite avanzar, que nos permite justamente no volverlo a hacer, entonces creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, no es que ahora vamos a aplaudir todo lo malo o todos los errores, sino que podamos desde niños, a ver, ¿en qué fallaste? O sea, no fue que saliste mal en el examen y entonces te castigo porque tenías que haber salido bien, sino en qué fallaste para yo ayudarte. Por ejemplo, yo ayudarte como papá o yo ayudarte como profesor, porque en efecto tienes una debilidad. Entonces, a lo mejor es dedicarnos un hábito, unas condiciones que quizás no te permiten alcanzar la meta. Entonces, creo que es importante eso con respecto a los errores. Muy bien, pues una pregunta bastante, digamos, fuerte, ¿no? Pero sí, pero si nos acordamos del TEFCAS, a mí, bueno, yo respondo también esa pregunta con el TEFCAS, pues no hay fracasos, son intentos, ¿no? Entonces, el tema es que el intento de hacer ejercicio sea un intento y no lo abandonemos, ¿no? Nos quería enseñar, Gus, un mandala huichol, que se llama el diseño extraordinario. A ver, ahí lo podemos. Déjame cambiar la visión de la cámara para que se grabe. A ver, dame un segundo, Gus, para que se vea en la grabación. Vuelve a poner, por favor, ¿no, Gus? Ok, perfecto. ¿Ese está en tela o en qué está, Gus? Es Shakira. Wow. El fondo tiene cera de Campeche y son Shakiras minúsculas hechas una por una. Imagínense nada más qué belleza. Qué barbaridad. No, pues sí Es un trabajo de, no sé, semanas para ellos, años para uno, si lo pudieron hacer. Una maravilla. Sí. Y yo tengo mi mandala. Yo no conocía lo de los mandalas, pero me encantaba y ya como que le encontré hasta más sentido a esta pieza artesanal. Sí, porque te conecta con el inconsciente colectivo, como diría yo. Pues muy bien, la verdad es que es una reunión muy grata, no dan ganas de que se acabe, pero pues vamos a pasar con, ahora sí, finalmente la pregunta de Favelas, de Fabián, y pues con esa podemos ir cerrando, o digo, yo tengo unos 15, 20 minutos todavía, pero adelante, Fabián. Sí, gracias. Bueno, más que enfoque como pregunta es hacer énfasis en una situación. Cuando yo conocí el libro PM, híjole, lo veía hasta por acá. Al leer tu libro, lo empato. Fue parte, me refiero a que utilizas, no sé, supongo premeditadamente, una técnica para que todo el mundo lo podamos llevar a cabo. Si a lo mejor si yo me quiero guiar mi vida con el PM, se me va a hacer complicadísimo. Pero me maravilla el cómo a través de tu lenguaje, a través de tu postura literaria, lo haces alcanzable, por lo menos en mi persona. Y esto me da la pauta o la fe de decir, los líderes no nacen, se hacen. Gracias, Fabián. Sí, bueno, exactamente. O sea, uno ve el Penbook, ¿no? Hace referencia al Penbook. Y claro, da susto, aunque ahorita ya hicieron un cambio y quizás da un poquito menos de susto. Pero es eso. Y de hecho, a lo mejor no conseguimos en el libro tal cual la técnica, una que otra sí, no quería tampoco cambiarla, quería empezar a introducir cosas, pero quizás no tal cual los nombres técnicos que conseguimos en el Penbook. Pero entonces sí como eso, adaptado, sobre todo por eso, para hacernos conscientes de que son acciones que hacemos de forma natural y bueno, poderlas
terminar de apropiarnos de ellas, porque eso, gestionamos riesgos todo el tiempo, estamos resolviendo o adaptándonos a los cambios, estamos relacionándonos con otros, es decir, considerando las partes interesadas, estamos gestionando el tiempo, un poco lo que quiere hacer Abel con la agenda. Le voy a mostrar la mía. Yo vivo con agenda en todos lados, me ha costado un montón, bueno, ya no tanto con la virtualidad, usar más las que no son así. Me gusta mucho escribir, o sea, siento que es un poder que se da, y bueno, José Luis a través del curso también nos refuerza eso, un proceso cognitivo y poderoso el tener que escribir. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho este diseño de agenda, aprovecho y lo comento para Abel, porque la puedo llevar siempre, ¿no? Conmigo a todos lados, porque es pequeñita, y luego entonces tiene espacio listar, para poder listar lo que tengo que hacer, pero del otro lado, ¿qué tengo que hacer cada día? Entonces, si ves, quizás no tengo mucho, tampoco una cosa súper estructurada, que si no me, pero me permite, que al final es eso, lo que tenemos que, cuando planificamos, al menos tener una ruta, y tú mismo lo comentabas, o sea, tener claridad, bueno, ¿qué quiero lograr quizás esta semana, el mes, el año? Pero saber que me puedo adaptar. Y acá, la diferencia que solemos utilizar la agenda solo a lo profesional, yo acá escribo todo, incluso si tengo que ir de compras de cosas de la casa, si tengo que lavar la ropa, o sea, las cosas personales, lo familiar, porque allí es que justamente voy a poder ver qué tanto la estoy dedicando más a una vida que a la otra. Y de repente me doy cuenta y todo puro es trabajo. Y digo, a ver si el domingo me dedico un poquito a mí o me dedico un poco a la casa. Entonces, y anoto todo allí, incluso algún mensaje que ese día, no sé, me hizo clic o que aprendí ese día o se me pasó algo bonito, las cuentas, o sea, aquí voy anotando todo. Y cuando lo voy logrando, pues nada, lo voy tachando. Y si no, voy viendo, ¿no? Y de repente uno empieza a ver que se reprograma y se reprograma y se reprograma y uno dice, bueno, está pasando algo, o no es prioritario o qué está pasando. Seguramente es que no estamos usando bien el pomodoro, ¿verdad? Bueno, y sí, bueno, hablando de herramientas y ahorita lo que decías de las agendas, bueno, nos falta ver una herramienta, bueno, no nos falta, sino digo, estamos en la herramienta número 8, nos faltan todavía 7, pero hay una herramienta fundamental en todo esto que es la meditación. Es una herramienta que tiene mucho impacto en todas las demás. Pero en lo tocante a las agendas, debo decirles que las agendas es todo un tema. Digo, tan es así que si en el mercado hay por lo menos 3 métodos y cursos bastante caros que tienen agenda, ¿no? O sea, de hecho, lo que ahorita está funcionando más o lo que tiene mucho auge comercial, pues, bueno, Stephen Covey desde hace mucho tiempo y ahorita hay otras 2 agendas en el mercado, una de Mindvalley y otra ahorita se me fue el nombre de un cuate famosísimo ahorita para el tema de coaching personal. La agenda es una cosa fundamental. Yo me he peleado mucho tiempo con la agenda y la verdad es que yo con el TEFCAS, con la meditación y con las herramientas, finalmente pude solucionar el tema de las agendas, ¿no? O sea, digo, a veces se me pasa alguna reunión, pero, y manejo pomodoros en todo, o sea, mi unidad de tiempo son los pomodoros, ¿no? Entonces sí, pero bueno, aquí los comentarios de Elisa creo que nos han ayudado mucho y seguramente esperemos la versión siguiente. Y bueno, y que además va a ser parte de la red. Y en la red también ahí siempre estamos haciendo comentarios, nos juntamos una vez al mes y también es otro nivel de experiencia. Pero no sé si alguien tiene algún otro comentario, pregunta, queja, propuesta, facturación, cotización o algo para Lisa. La verdad es que pues es muy bonito cerrar un círculo, ¿no? Sí, me llama la atención. Ay, disculpa. No, bueno, ya muy brevemente a mí, cuando un lector te contacta, cuando yo escribía en los periódicos, de estos de circulación nacional que hay en México, que tenían mis publicaciones, cuando me contactó un lector fue una fiesta. Entonces, qué bonito que el vínculo aquí sea tu libro, ¿no? Entonces, ese era el comentario. Pero No, adelante, Elisa. agradecida contigo para poder disfrutar o sea, con qué le hace clic, ¿no? A cada quien a través del libro. No, que me llama la atención que primera vez en el grupo, y no nada más en los grupos
contigo, sino también es otros lectores por fuera o a través del curso de WhatsApp que tengo sobre el libro, siempre les llama la atención el último capítulo. Se quedan así como que, ¿sabes de qué va, no? Entonces, bueno, no sé si de repente alguien quedó así como que muy cortito esto, a veces me han dicho eso, es que quedó así como, quería más, ¿no? Porque se queda uno como que las medidas son, y a algunos les gustan las medidas porque ya no son las tradicionales 90-60-90. Entonces, no sé si alguien quería comentar algo de ese último capítulo o si algo que quede por allí pendiente, que algún clic que quieran aclarar. Adelante, Dinora. Sí, sí, efectivamente, Lisbeth, pues eso era lo que yo te quería comentar. Digo, las herramientas se pueden aplicar totalmente día a día, nos dan un orden, nos dan, como dice Pepe, esos puntos de cómo podemos tener control desde la vida personal hasta profesional de forma muy sencilla, pero sí, efectivamente, ese 20-60-20, pasado, presente y futuro, sí me quedó ahí como que dije, le voy a preguntar a Lisbeth cómo fue que encontró esa métrica. A ver Sí, si nos puedes platicar un poquito más. Y bueno, seguro. sí me gustó, me gustó. Sí. Georgina, si quieres comentar de una vez para ver si, digamos, es igual y respondo en conjunto. Bueno, sí, también a mí se me hizo muy chiquito, dije, ya se acabó, o sea, ¿qué pasó? Ya se acabó, pero yo suelo ser como muy concreta, entonces también me gustó esa parte de la medida, del pasado, del presente, del futuro, 20, 60, 20, lo personal, lo familiar, o sea, como muy concisa. Me gustó mucho porque como que así soy yo. Y la última parte, agradecer. Agradecer en todo momento. Eso dije yo, no se le podía faltar, no le podía faltar. Agradecer siempre en todo momento. Eso quería comentar. Amén, amén. Sí, Ah. básicamente o sea, el definir esto es porque a mí me hacía mucho ruido cuando siempre nos dicen, tienes que vivir el presente, ¿no? El aquí y el ahora, y el 100%. Y tal. Yo digo, pero yo no puedo nada más vivir el 100%. O sea, no puedo porque a diferencia y no quiere decir que no tengan razón, porque sí, hay momentos que sí, ¿no? Pero siempre yo he necesitado moverme hacia adelante. Y luego cuando ya formalmente, académicamente, entiendo que eso de movernos son los proyectos y no nada más personal, sino las organizaciones, los estados, los países, o sea, necesitan proyectos para avanzar. Entonces yo digo, si necesito proyectos, es decir, necesito proyectar, tener sueños, ¿no? Tener proyectos, cosas que me muevan, entonces no puedo vivir al 100% y ya. Necesito un momento de mi vida, de mis pensamientos, para planificar, o sea, para visualizar hacia dónde quiero moverme. Y, y luego también a partir de la gestión de proyectos, yo digo, qué importantes son las lecciones aprendidas, ¿no? En todo momento nos están diciendo las lecciones aprendidas para mejorar en los proyectos, pero también nos hablan de lecciones aprendidas en el enfoque ágil, estar aprendiendo continuamente. Entonces, ahí es cuando yo reflexiono y digo, es verdad, tampoco puedo anular mi pasado, porque es el que me ha permitido estar a donde estoy hoy en día, es el que me permite tener el nivel de madurez que tengo, de ver las cosas como las veo. Entonces no me puedo olvidar de dónde vengo, mi historia personal. Entonces digo, tengo que buscar un equilibrio. Entonces quizás puse eh, muy fijo, ¿no? Bueno, 20-60-20, pero entender que esto cambia, obviamente. Y si estamos en una montaña rusa, creo que no podemos pensar absolutamente nada y ahí vivimos el 100%. O si estamos disfrutando de algún momento, no sé, tenemos tiempo que no vemos a algún familiar y lo vemos en ese momento y la emoción es al 100%. Pero, por ejemplo, yo estoy aquí con ustedes y me estoy acordando de cosas, quiere decir que estoy tomando de mis aprendizajes, de mi vivencia, pero también ya estamos proyectando, entonces ya estábamos diciendo, bueno, el segundo libro, con Extreme Learners, con Abel, con, ¿quién más? Marce, que también está diciendo cosas allí, entonces ya vamos proyectando. Entonces, como que ese equilibrio, porque realmente así somos. Y el momento que me permitió darme cuenta de qué importante es el futuro es justamente la pérdida de mi padre.
y hago pues referencia quizás muy sutil en el libro cuando es un poco fuerte, ¿no? Esa frase de que el ángel de la muerte es el que nos enseña a vivir, pero justamente, bueno, me pasó así. Uno muchas veces no es consciente, ¿no? De lo vulnerable que somos y de que estamos así, a segundos. Y, tengo la pérdida física de mi padre y justamente el no poder ver más allá, o sea, porque sentía que en cualquier momento, o sea, así como lo perdí, en cualquier momento me dan la noticia de otra persona. Entonces yo no podía ver más allá del día, no podía, o sea, la frase de un día a la vez. No podía pensar en un mes quiero hacer algo, en 3 meses quiero viajar, no podía porque yo digo, no sé si hay mañana, porque o sea, acabo de vivir la muerte. Entonces, luego de 3 meses, está como temblando aquí, creo que sí, ¿verdad? ¿No? Luego de 3 meses, eh, logro contar, o sea, luego logro organizar un viaje, en mi caso fue lo que me ayudó a volverme a conectar y empezar otra vez a proyectarme, a ver, bueno, qué quiero en un año, qué quiero en tanto tiempo. Entonces fue cuando dije, no, mira, definitivamente no podemos vivir solo el 100%, sino que tenemos que dedicar eh, a los proyectos, al futuro, movernos a nuestros sueños y capitalizar nuestras experiencias y, bueno, reconocer nuestra historia de vida. Perdón, yo creo que hubo aquí un temblorcito y por eso me asusté un poco. Fue porque dijiste el ángel de la muerte, por eso. Mira, cuidado con esos temas que Abel ahí es experto en esas cosas. Sí, bueno, es que, bueno, es un nombre muy fuerte, ¿no? Sí. Pues bueno, no sé, podemos ir cerrando la sesión. Si alguien tiene algún otro comentario o alguna otra idea, bienvenido todavía. Y si no, pues agradecerte mucho, Lisa, tu generosidad de estar aquí, compartir con nosotros y pues finalmente esto lo vuelve una creación colectiva. Ya te prometí que estamos haciendo un video. De hecho, Gina hizo un video ella solita de todos los capítulos, de todos los capítulos de tu libro y pues ya lo haremos y pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, No sé gracias a ustedes. si tiene algún comentario, creo que ya todos participaron y bueno, pues muchísimas gracias, Lisa. La verdad es que ha sido esto, siempre se pone muy sabroso la plática. Sí, sí. Ahora como les dije, el fin de semana me pongo ahí a curiosear y a revisar las obras de arte que hicieron ustedes. Muy bien. Bueno, pues nos vemos el sábado algunos, el lunes otros. Y ya no todos están en sábado, ya fueron los de lunes. Bueno, pues que les vaya muy bien. Mucha suerte, felicidades. Gracias a todos. Y a seguir practicando. Un abrazo. Gracias, Lisa. Un abrazo. Maru me avisó que no podía venir, pero bueno, ya. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Bye. Bueno.